Buenos días, Dios los bendiga. Buenos días, Dios los bendiga. Hoy, lunes, inicio de semana, 13 de septiembre. Es un número cabalístico para los que andan siempre en azares y en suertes y tienen una fe simple. Aquellos que están así, bueno, pues el Señor nos bendice hoy. Día San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores en el año 407. Bendiciones a todos en este día del Señor. Bendiciones a los Juanes, que el Señor los bendiga. Les dije que todos los Juanes tienen cumpleaños en todos los días, casi. Bueno, pues Dios los bendiga a mi hermano Juan nuevamente, a Juanita González allá en Cardel, a los Juanes aquí en la comunidad de Infonavit Buenavista. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Encontramos en esta alabanza, en este inicio de semana, a mi Señor. Escuchamos.
Bueno, familia, interesante el tema de hoy. Me entusiasma porque el Señor siempre nos da su mensaje, nos da su aliento. Hoy en la vida de los santos, San Juan Crisóstomo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Patrono de los predicadores en el año 407. A este santo arzobispo de Constantinopla la gente lo puso el apodo de Crisóstomo. Permítame tantito. Perdón. Ahí vamos. A este santo arzobispo de Constantinopla la gente le puso el apodo de Crisóstomo, que significa boca de oro, porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la iglesia. Su oratoria no ha sido superada después por ninguno de los demás predicadores. Nació en Antioquía, Siria, en el año 347. Era hijo de un gran militar y una mujer virtuosísima. Antusa era su madre, así se llamaba, que se había declarado santa también. A los 20 años, Antusa, mamá de Juan, quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a su segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Desde sus primeros años, el jovencito demostró tener admirables cualidades de orador y en la escuela causaba admiración con sus declaraciones y con las intervenciones en la academia literaria. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que, preguntando un día a Libanio de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar oratoria, respondió: me gustaría que fuera Juan, pero veo que él le llama más la atención la vida religiosa que la oratoria en las plazas. Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no la fuera a dejar sola. Entonces, para complacerla, se quedó en su hogar, pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea, viviendo allí como si fuera un monje dedicado al estudio y a la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre hubo muerta, se fue de monje al desierto y allá estuvo 6 años rezando y haciendo de penitencia y dedicándose a estudiar la Santa Biblia. Pero los ayunos tan prolongados, la falta total de toda la comodidad, los mosquitos y la impresionante humedad de esos terrenos le dañaron la salud, y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo, siendo útil a la sociedad, tenía que volver a la ciudad, porque la vida de monje en el desierto no era para una salud como la tuya. Al llegar otra vez a Antioquía, fue ordenado sacerdote y el anciano obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación y empezó pronto a vislumbrar con sus maravillosos sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 ciudadanos, los cuales no eran demasiado fervorosas. Juan empezó a predicar cada domingo, después cada 3 días, más tarde cada día y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero los oyentes le parecían unos pocos minutos por la magia de su oratoria insuperable.
entonación de su voz era impresionante, sus temas siempre tomados de la Santa Biblia, el libro que él leía día por día y meditaba por muchas horas. Sus sermones estaban coleccionados en 13 volúmenes, son impresionantemente bellos. Era un verdadero pescador de almas, empezó a tratar temas elevados y de pronto descendía rápidamente como un águila hacia la realidad de la vida diaria. Se enfrentaba enardecido contra los vicios y los abusos, fustigaba y atacaba implacablemente al pecado, tronaba terrible su fuerte voz contra los que malgastaban su dinero en lujos e inutilidades, mientras que los pobres titiriteaban de frío y agonizaban de hambre. El pueblo escuchaba emocionado y de pronto estallaba un caluroso aplauso y en estrépitosos llanto ante el cual se volvía colectivo e incontenible. Los frutos de la conversión eran visibles. El emperador Teodosio decretó nuevo impuesto. El pueblo de Antioquía se disgustó y por eso armó una revuelta y en el colmo de la trifulca derribaron la estatua del emperador y de su esposa y los arrastraron por la calle. La reacción del gobernador fue terrible, envió su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa entre la gente, cundió la alarma y todos los invadió el terror. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, e implorar el perdón del airado emperador, y las multitudes llenaron del templo implorando la ayuda de Dios del cielo. Fue entonces cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante aquel populocho emocionado sus famosísimos discursos de la estatua, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes, logrando conversión. Esos 21 discursos fueron quizás los mejores de toda su vida y lo hicieron famoso en los pies de los alrededores. Su fama llegó hasta la capital del imperio, y el fervor y la conversión que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron de las oraciones fueron escuchadas por Dios, y que el emperador desistiría del castigo de la ciudad. En el año 398, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato de ese puesto era Juan Crisóstomo, pues el santo se sentía totalmente indigno y respondió que había muchos que eran más dignos que él para alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió a uno de sus ministros con el orden de determinar de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera a la fuerza. Y así el enviado oficial invitó al santo a que los acompañara a las afueras de la ciudad de Antioquía a visitar la tumba de los mártires, y entonces dio la orden a los oficiales del ejército que lo llevaran a Constantinopla con el mayor rapidez posible y en el mayor secreto, porque si en Antioquía sabían que habían de quitar a su predicador, se iban a formar un tumulto inmenso. Y así fue que tuvo que aceptar ser arzobispo. Apenas posesionado de su altísimo cargo, lo primero que hizo fue mandar quitar de su palacio todos los lujos. Con las cortinas elegantes mandaron fabricar vestidos para cubrir a los pobres que se morían de frío. Cambió los muebles de lujo en muebles ordinarios, y con la venta de los otros ayudó a muchos pobres que pasaban necesidades. Y él mismo vestía muy sencillamente y comía tan pobremente como un monje del desierto. Y lo mismo fue exigiendo a sus sacerdotes y monjes ser pobre en el vestir y en el comer, en el mobiliario, así dar buen ejemplo, y con los que se ahorraba
Con todo esto ayuda a los necesitados. Pronto, en sus elocuentes sermones empezó a atacar fuertemente el lujo de la gente en el vestir y en sus mobiliarios, y fue obteniendo que los que muchos gastaban en vestidos costosísimos y en muebles ostentosos lo empezaran a emplear en ayudar a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo de eso y la gente se conmovía ante sus palabras y su modo tan pobre y mortificado de vivir. A veces era terrible su clamor contra los que gastaban su dinero en cosas no necesarias, mientras que el pueblo no tenía ni para comer. Al leer ahora sus tremendos sermones, no se puede menos que calificar como el mejor orador que ha tenido la iglesia. En aquel tiempo había una ley de la iglesia que ordenaba que cuando una persona se sentía injustamente perseguida, podía refugiarse en el templo principal de la ciudad, y que allí no podía ir las autoridades a apresarla. Y sucedió que una pobre viuda se sintió fuertemente perseguida por la emperatriz Eudocia y por su primer ministro. Se refugió en el templo del arzobispo. Las autoridades quisieron ir allí a apresarla, pero Juan Crisóstomo se opuso y no le permitió. Esto disgustó mucho a la emperatriz Eudocia y en su primer ministro, y se opuso a echarlo a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo del arzobispo, y aunque la policía de la emperatriz quiso llevarlo a preso, San Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro que antes había querido llevarse prisionero a una pobre mujer y no pudo porque el arzobispo la defendía, ahora se vio él mismo defendido por el propio santo en el mismo acto. Eudocia ardía de rabia por todo esto, pero el gran predicador gritaba en sus sermones: ¿cómo puede pretender una persona que Dios le perdone sus maldades si ella no quería perdonar a los que han ofendido? Eudocia se unió con sus terribles enemigos que tenía Crisóstomo, y era Teófilo de Alejandría. Reunió un grupo a los que odiaban al santo, y entre todos lo acusaron en un montón de cosas. Por ejemplo, que había gastado los bienes de la iglesia en repartir ayuda a los pobres, y que prefería comer en vez de ir a los banquetes, que a los sacerdotes que no se portaban debidamente los amenazaba con el grave peligro que tenían de condenarse, y que había dicho que la emperatriz, por las maldades que cometió, se parecía a la pérfida reina Jezabel, que quiso matar al profeta Elías. Al oír estas acusaciones, el emperador, atizado por la esposa Eudocia, declaró que Juan quedaba condenado al destierro. Al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral, y Juan Crisóstomo pronunció uno de los más hermosos sermones. Decía: que me destierren. ¿Qué sitio me podrá enviar que no esté mi Dios allí cuidando de mí? Que me quiten mis bienes. ¿Qué me puede quitar si ya los repartí a todos? Que me maten. Así me vuelven más semejantes a mi Maestro Jesús, y con él daré mis vidas por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al destierro, pero sobrevino un terremoto en Constantinopla, y lleno de terror, el gobernador le rogaba que volviera otra vez a la ciudad. En un inmenso gentío salió a recibirlo en medio de las grandes aclamaciones. Eudocia, Teófilo y los demás enemigos que no se dieron por vencido inventaron nuevas acusaciones frente a Juan, y aunque el Papa de Roma y muchos obispos más lo defendían, lo enviaron desterrado al Mar Muerto. El anciano arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le hacía caminar kilómetros y kilómetros cada día en un sol ardiente, la cual lo debilitó muchísimo.
El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo un sol abrasador, se sintió muy agotado, se durmió y vio en sueño que San Basilio, un famoso obispo muerto hacía varios años, se le aparecía y le decía: ánimo Juan, mañana estaremos juntos. Y se hizo a aplicar los últimos sacramentos, se revistió del ornamento del arzobispo y al día siguiente decidió, diciendo estas palabras: se ha dado gloria a Dios por todos. Quedó muerto y era el 14 de septiembre del año 404. Eudocia murió unos días antes que él, en medio de terribles dolores. El año siguiente, el cadáver del santo fue llevado a solemnísima Constantinopla, y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa Pío X lo nombró a San Juan Crisóstomo como el patrono de todos los predicadores católicos del mundo. Y que Dios nos siga enviando muchos predicadores como él. Así pues, hoy tenemos a este grande personaje que se llama San Juan Crisóstomo. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Que el Señor nos llene de gracia y fortaleza. Así es, pues hermanos, hoy el Señor nos invita, lunes, inicio de semana, a este encuentro de este santo bajo su custodia de todo el día. San Juan Crisóstomo intercede por nosotros. Así sea. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm, y había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que lo concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aún que soy soldado, un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varios parámetros hermosos del Evangelio de hoy. Escucha, el soldado romano nunca estuvo cerca de Jesús. El soldado romano, primero dice en el Evangelio, había allí un oficial romano en la población de Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir un criado muy querido. Ese es el fundamento de todo el milagro. El oficial romano a su criado no lo ve como criado, lo ve como hermano. El oficial romano, teniendo el rango muy alto de su deber de trabajo, él observa la dimensión hermosa de la presencia de Jesús. Yo tendré mi cargo tan alto y tan pudiente, pero tú, divino Señor,
nadie como tú. Ese es el punto de la gracia en la humildad de la cual el oficial romano pide a sus colaboradores que intercedan por él. Escucha como dice el Evangelio. Cuando le dijeron a Jesús que Jesús estaba en la ciudad de Cafarnaúm, envió a algunos ancianos judíos. El oficial romano envió a algunos ancianos judíos para que le dijeran, para rogarle que viniera a curar a su criado. Fíjate, qué hermoso. No te estoy pidiendo para mí, Señor, te estoy pidiendo para quien trabaja conmigo. No te estoy pidiendo para mí. Ese hombre de un alto cargo, ese hombre de un alto cargo no está pidiendo para sí. Eso se llama intercesión y eso se llama humildad, eso se llama ver la luz de Jesús. Que mi cargo no me oscurece, que mi posición no me nubla, que mi alto rango económico, social, de apellidos no me obstruye. Él es mi criado y es mi amigo y es mi ser querido. Hermoso sentido. Escuchen cómo los ancianos le dicen a Jesús. Acercándose a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciéndole: merece que le concedas este favor, pues él quiere a nuestro pueblo. Escucha, quiere a nuestro pueblo. Es buen amigo. El oficial romano no tiene la cabeza inflada como muchos que tienen un buen dinero en su bolsillo o una buena posición en su haber familiar. Dice, pues quiere a nuestro pueblo. Es una persona que se ha hecho querer. Porque dice, quiere a nuestro pueblo, significa que se ha hecho querer. Esa es la primera gracia de este oficial romano, la humildad. Y dentro de la humildad, el saberse querer. Oye, otra gracia. Hasta nos ha construido una sinagoga. Es generoso. Es generoso. Ahora no vamos a poner en un pedestal a este hombre. Escucha lo que el Señor nos quiere decir. Es generoso. Jesús se puso en marcha con ellos. Jesús no le dijo, ¿y por qué no vino él a pedírmelo? ¿Por qué no vino él a sugerírmelo? Ya que es su mejor amigo, su criado, pues no me lo vino a pedir. Y entonces allá van caminando. Y el oficial romano mandó a unos amigos y le dijo a través de los amigos: Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con esto está diciendo, yo soy pecador, yo soy indigno, yo no soy nadie, tú lo eres todo, yo no soy digno que tú entres a mi lado. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte, porque yo no soy nada a tu lado. Escucha bien. ¿Quién dijo esto? María Santísima. He aquí la esclava. Nada. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Y escucha lo que dice a través de los amigos. Porque yo también soy un subalterno. Tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Entonces con esto nos está diciendo Jesús que realmente está diciéndole a Jesús que mira, yo vivo bajo soldados y mi palabra se cumple en aquel. El soldado va y viene. El soldado ves y va. Mi criado hace esto y lo hace. Esa palabra tiene validez, se llama disciplina. Oye, Señor, si yo tengo esa palabra, tú tienes una palabra que renueva, una palabra que construye, una palabra que sana, una palabra que libera, una palabra que llena.
una palabra que ilumina, una palabra que abre camino, una palabra que renueva todas las cosas. Hermoso sentido de luz, de gracia y de bendición en la humildad de este hombre que, siendo de una cultura distinta, tiene un gran sentido de credibilidad. Y por eso mismo dice el Señor aquí. Dice el Señor, al oír esto, se quedó lleno de admiración Jesús. Y volviéndose a la gente le dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Ni en Israel he hallado una fe tan grande. Y envió, y los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Perfectamente sano. ¿Cuál es el sentido de la sanación? La humildad. Tú puedes tener el rango que tú quieras, pero si no reconoces la gracia divina del poder de Jesús, no podrá entrar, porque estás poniendo un muro como madre de casa, como trabajadora, como el cargo que tienes, y estamos poniendo, obstaculizando la obra de Jesús. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús a que abras tu corazón y que te dispongas en este día, inicio de la semana, con este tema, de la cual el oficial romano cree abundantemente, cree lo que Jesús puede hacer a distancia. Yo creo, Señor, que basta que digas una sola palabra y mi criado quedará sano allá, porque yo no soy digno de que entres en mi casa, soy pecador. Con tu gracia divina, Padre Celestial, danos la gracia para iniciar esta semana bajo tu luz, bajo tu presencia divina, bajo tu gracia excelsa y gloriosa. Todo esto te lo pido por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues hermanos, les invito a tener presente este caminar del Señor. Hoy lunes, les recuerdo a tener ese caminar en el permanente sentido de oración. Oremos para que el Señor nos siga dando su gracia, por su presencia, su fortaleza, y sigamos viviendo con su magnífico don de amor. Feliz inicio de semana a todos, a todas. Que el Señor nos siga mirando con su presencia santa y gloriosa. Bendiciones, hermanos. Estamos en contacto en esta semana. Los veo al rato en la celebración de Natal. Desde la parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Infonaví, Buenavista, Diócesis de Veracruz, Puerto, bajo la presencia y bendición de nuestro obispo Carlos Briceño Ar, tu servidor, sacerdote Jesús Rosas Jiménez. Bendiciones a todos. Feliz lunes para todos.